Hola, ¿cómo están? Los mercados están atravesando una zona de turbulencias con subas y con bajas muy abruptas como las que hemos visto en los últimos días y que además se solapan con el riesgo y la incertidumbre de la economía argentina. ¿Cómo hacen los ahorristas y los inversores para protegerse? De eso vamos a hablar hoy. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descargala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz. Hola Gisela, hola Matías, muchísimas gracias por acompañarnos. Gisela, arranco contigo. A ver, ayúdanos a entender qué está pasando en los mercados mundiales, que hay tanta turbulencia en los últimos tiempos. Bueno, a partir del lunes pasado apareció este nuevo cisne negro con la caída de la bolsa de Tokio, donde se juntaron dos factores particularmente. Primero y principal, uno que tuvo que ver con el aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central en Japón, la cual hacía muchos años que no la aumentaba, pero esto obligó al desarme de posiciones financieras, el famoso carry trade, donde financiamiento barato, financiamiento caro y el vuelo hacia la calidad que produjo ese desarme de carteras, tuvo un impacto sísmico sobre lo que fue la bolsa de Tokio, pero paralelamente se dio también con una situación en la cual empiezan a verse signos de ralentización de la economía estadounidense, con lo cual un banco central que hace 5 años que no baja la tasa de interés para poder controlar la inflación, con una inflación que venía controlada, pero que en definitiva mostraba algunos signos de fortaleza, hoy se está cuestionando cierta mala praxis con respecto a que el Banco Central haya mantenido tanto esa tasa de interés que es el 18 de septiembre, van a evaluar si la bajan o no, pero que está mostrando signos de ralentización con el aumento de la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Me quiero quedar con esto. Dijiste cisne negro, ¿no? No es un término menor, ¿sí? Para nada. ¿Es un cisne negro con toda esa forma de cisne? ¿Es un mini cisne negro? Digo esto como para saber cómo puede seguir esta película. Bueno, la verdad que lo que se esperaba que fuera una debacle total la semana pasada, finalmente, hacia fines de la semana, mostró que no lo sería tanto. Pero aún así, sí el mercado ha quedado muy sensible porque hay algunas cuestiones que hacen ruido con respecto a esto, ¿no? Una recesión de los Estados Unidos, hubo una devaluación de las monedas en los mercados emergentes, Brasil, Colombia, Turquía, ¿no? Con lo cual, bueno, Argentina también eso le afecta, no tanto porque tiene un cepo, pero le afecta en sí. Pero aún así, bueno, todos estos factores realmente, bueno, influyen en esto, ¿no? El mercado ha quedado muy sensible y esto es algo para ver en una situación en donde también se está observando mucho qué es lo que pasa con el valor de las acciones tecnológicas, ¿no? Se está viendo que estamos yendo a un mercado y sobre todo una situación de burbuja, ¿no? Con lo cual, bueno, se está viendo si, por ejemplo, acciones de Nvidia, de Microsoft, que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial hoy no está sobrevalorado. Con lo cual, posiblemente veamos nuevas correcciones porque el mercado está alerta que cualquier aletazo pueda llegar a ser un caos. Matías, cuando este tipo de cosas ocurren, imagino que tu teléfono arde, ¿sí? ¿Cuál es la primera reacción habitual que tiene un ahorrista, un inversor que tiene un cierto tipo de exposición en algún activo y pasen estas cosas, ¿no? Es decir, sobre todo bajas muy abruptas. En la suba seguramente que festejan, pero frente a una baja abrupta. Bueno, por lo general la gente en estos momentos le da miedo, dice tengo que vender, tengo que hacer algo, el sentimiento de tengo que hacer algo. Y uno siempre en eso trata de mostrar, por ejemplo, un ejemplo que si uno empezaba a ahorrar $500 por mes en 1984 todos los meses y solo ahorraba, o sea, los guardaba bajo el colchón, hoy tendría $240.000. Ahora, si los hubiera invertido, en el medio pasaron 6 recesiones de Estados Unidos, 40 subas de la Reserva Federal, guerras y un montón de cosas, pero si se permaneció invertido hoy tendría 3.200.000. ¿Escuchaste bien? Sí. 240, 3.200.000. 3.200.000, un montón. La importancia de ser inversor y en estos eventos no dejar que nos saquen de nuestro plan de inversión. Párate ahí, porque dijiste la importancia de ser inversor. Yo arranqué diciendo ahorrista. No es lo mismo ser ahorrista que inversor. Totalmente. Ahorrista simplemente separa una parte de lo que gano, que es un buen primer paso. No me gasté todo, pero voy separando una parte y lo voy ahorrando. Ahora, vivimos en un mundo que hay inflación. Ni hablar en Argentina, pero también en el mundo. Entonces, solamente guardar dólares bajo el colchón no sirve. Hay que dar el siguiente paso, que es ser inversor, que es con ese dinero
ponerlo a trabajar. Y ahí es donde aparecen distintas alternativas. Y otra cosa que dijiste que me parece importante, cuando ya sos inversor y ocurren este tipo de cosas, es preferible quedarse quieto, es decir, aguantar el chubasco, porque si no, y ya nos vamos a meter un poco más en eso, tendrás que revisar eventualmente tu perfil de riesgo, ¿no? Totalmente. En esto yo siempre digo que hay que hacer un análisis de si el chubasco es en una inversión en particular o en el contexto general. Si vos tenés la acción de una empresa como Blockbuster y salí de ese chubasco porque nunca más va a volver a ser. Ahora, si tenés una crisis general como la que vimos el lunes pasado, hay que esperar a que se aquiete el agua. No es el momento para salir porque si no terminás vendiendo en el peor momento. Gisela, dijiste cuando estabas explicando, digo, por qué los mercados habían entrado en esta turbulencia, el tipo de impacto que puede tener en la Argentina, que está obviamente mediado por el cepo, pero ¿qué puede llegar a ocurrir aún con cepo, de lo que se pueda contagiar el mercado local frente a una crisis internacional? Bueno, como vos bien dijiste, el cepo en realidad hizo que no tengamos un golpe de frente, ¿no? Que si hubiéramos tenido el mercado o el cepo completamente abierto, en realidad la fuga de divisas hubiera sido mayor. Aún así, bueno, la suba del riesgo país hace que se encarezca muchísimo el crédito, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos buscando ahora para poder salir del cepo tiene que ver con la reactivación de la actividad económica, con el régimen de grandes inversiones, con las inversiones que puedan llegar a venir. Todo esto, cuando empieza a estar el escenario tan tumultuoso, se empiezan a congelar ciertos proyectos de inversión también, ¿no? Con lo cual, lo que se observa es, bueno, a ver, ¿qué volumen de divisas puede llegar a ingresar al país? Sería un factor, ¿no? Y luego los préstamos, ¿no? Ahí estamos hablando de que posiblemente haya un repo con el Banco Santander superior a los 1.000 millones de dólares, con lo cual también hay que ver con qué condiciones, ¿no? Hoy, con un riesgo país superior a los 1.500, 1.700, como llegó el otro día, hace inviable cualquier financiamiento internacional. ¿Y qué pasa? Vos dijiste recién con respecto a cuántos dólares podemos tener, ¿sí? Es clave que las reservas tienen que crecer. Y una crisis de este tipo está afectando precios de materias primas, por ejemplo, commodities agrícolas o precios de hidrocarburos, que son, si se quiere, las dos grandes cajas fuertes a través de las cuales la Argentina puede captar dólares. Exactamente. En realidad, bueno, esto impacta directamente en lo que son el volumen de las exportaciones, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, el precio de la soja cayó más de $100 desde que asumió Milei hasta ahora, hasta niveles mínimos, incluso en la época de Macri, $380 hoy la tonelada, con lo cual esto tiene un impacto directo también, ¿no? En el precio del petróleo, los commodities en general, lo cual esto impacta de lleno sobre todo lo que son el volumen de las exportaciones, ¿no? Exportaciones que, bueno, que también tienen un tipo de cambio con un crawling peg que no ayuda y que a esto se le suma esta situación de baja de precio de los commodities, ¿no? Y el combo, todo este combo, ¿cómo le cae a la recesión? ¿Demora la salida? Si esta crisis, ¿no? Este cisne negro que aparentemente no sabemos todavía si catalogarlo así o no, se llega a dar, sí, claramente va a impactar, ¿no? Porque en definitiva una recesión de los Estados Unidos junto con una crisis internacional en materia financiera va a impactar a todas las economías emergentes, ¿no? Matías, recién hablábamos de la aversión al riesgo, ¿sí? Todos tenemos, si se quiere, distintos grados de aversión al riesgo. Algunos soportan más, otros no tanto. ¿Cómo se ajusta esa variable? ¿Cómo una persona que ya está invirtiendo y dijo que podía llegar a soportar eventualmente, no sé, 20, 30% de pérdida sobre su capital invertido, después se asusta en el medio? ¿Cómo se hace en el medio del río para ajustar ese tipo de cosas y que las pérdidas no sean tan gravosas o que no asusten tanto a ese inversor? Bueno, en eso es muy importante, como decíamos, el tema de armar un plan, uno saber para qué está invirtiendo, cuál es tu objetivo. Me quiero comprar mi casa, quiero mi jubilación, quiero un viaje. Bien. Y seguir ese plan. Que estos chubascos que aparecen de golpe no te hagan torcer. Uno puede hacer pequeños cambios, estaba posicionado en determinado sector, tecnológicas recién mencionabas, por ejemplo, si ves que por ese sector, por ahí van a sufrir un golpe, atenuar la participación, pero que no sea un cambio radical del sentido, porque si no, termina pasando lo que nosotros llamamos un inversor langosta. Saltás, en Argentina usamos mucho el carry trade, el peso, el dólar, y siempre vas al que sale en como la noticia el más importante en ese momento y terminás al final perdiendo los dos lados. En general llegas tarde, además, ¿no? Exactamente. Se da la famosa de cuando llegó a la etapa del diario ya es tarde. Entonces vos tenés que ver la forma de estar invirtiendo acorde a ese plan. ¿Y hay herramientas que ayudan a un inversor a mirarse mejor al espejo? Bueno, en eso hacerse un buen test del inversor a la hora de empezar, definir bien tus objetivos, nosotros hablamos de objetivos de ahorro y de patrimonio. Objetivos de ahorro es decir, bueno, ¿cuánto voy a poder ir ahorrando por mes? Y eso, ¿cómo lo voy a ir asignando entre los distintos activos? Lo que se llama la estrategia de ir promediando el precio, porque nadie sabe el día de mañana cuánto va a estar un activo, pero si vos ves una empresa X que analizaste y que está bien, vas a ir comprando a lo largo de distintos momentos, entonces de esa manera lo tenés. Y por otro lado, el objetivo de patrimonio. Esto que decíamos, quiero mi casa, quiero mi auto, no es lo mismo ahorrar para distintas cosas. Nosotros ponemos, por ejemplo,
quiero ahorrar para los 15 de mi hija. ¿Qué vas a hacer? ¿Viaje de Disney o la una fiesta? fiesta? Porque el viaje a Disney es un objetivo dolarizado, la fiesta es un objetivo vinculado a la inflación. Entonces tu cartera tiene que reflejar esa diferencia en el objetivo. Bien, vamos a ir cerrando. Gisela, te pido, ¿cómo crees o cómo ves que pueden evolucionar tres variables que son muy sensibles? Inflación, dólar y salarios, de aquí a fin de año por lo menos. Bueno, la inflación viene en baja, ¿no? No te pido demasiado, ¿no? Una No, locura. no, tarot no nos enseñaron todavía en la universidad, pero bueno, sí podemos decir que, bueno, que la inflación viene en baja, ¿no? Y esto, el miércoles se va a publicar la nueva tasa de inflación, se está discutiendo si va a estar por encima o por debajo del 4, pero el camino descendente viene producto de la fase 1 y fase 2 que está implementando este gobierno, ¿no? Paralelamente con eso va a influir en una suba del poder adquisitivo, con lo cual es la apuesta para reactivar el consumo a través de eso, ¿no? Y con respecto a estas dos situaciones, el dólar va a seguir siendo mantenido a rajatabla con un crawling peg, casualmente para que no se dispare la inflación que atentaría contra esta forma de aumentar el consumo, ¿no? Bien. Y Mati, recién decías, bueno, depende del objetivo que uno tiene de inversión, es en lo que finalmente invierte, pero frente a una situación de alto estrés, ¿sí? Y supongamos que la decisión sea esta de moverse, que no es la recomendable, pero si tuvieras que recomendar, a ver, ¿en qué activos eventualmente uno se puede proteger en un momento como el actual? Y lo segundo, para quien tiene mejor aversión al riesgo, ¿qué oportunidades eventualmente puede captar hoy en el mercado? Bueno, cuando uno tiene una aversión al riesgo muy grande, activos que tengan baja volatilidad, como pueden ser obligaciones negociables en dólares, puede ser una alternativa para empezar. Y para Doña Rosa, en esos momentos a veces prefiere estar en dólar, si bien este año el dólar viene perdiendo ampliamente contra la inflación, por lo cual es recomendable dar ese salto. Para alguien que tenga un perfil de riesgo un poquito más agresivo, en estos momentos seguir una estrategia, como decir, compro un índice norteamericano como puede ser el S&P 500 y lo puedes comprar desde 40 a 50 mil pesos de una manera muy sencilla e invertir con eso a largo plazo. O sea, plazo fijo, dólar, no. No, ese tipo de herramientas, el plazo fijo es una herramienta que históricamente en la Argentina tiene lo que se llama tasa de interés real negativa. ¿Qué significa eso? Me rinde 3, la inflación es 4. Siempre voy pudiendo comprar menos que lo que compraba el mes anterior. Y el tema del dólar, también venimos perdiendo este año el dólar. Cuando vemos el dólar MEP, sube cerca de 35, el dólar blue, si quieren llamarlo también. El dólar viene subiendo cerca de 35%, la inflación está cerca del 80%, por lo cual venís ampliamente perdiendo poder adquisitivo. Queda claro. Matías, Gisela, muchísimas gracias, Gracias por la invitación. acompañarnos en la ronda de hoy. Cerramos esta ronda y abrimos ahora la mirada. La diversidad es un valor en sí mismo. A mí me gusta hablar que la diversidad nos trae valor a las empresas. Hola, soy Eliana Braxiaforte, soy emprendedora en tecnología, cofundé Workana, que es una plataforma de freelance, trabajo remoto y digital. Es la plataforma de freelance más grande de América Latina. Estuve ahí durante 12 años, ahora estoy buscando mi próximo emprendimiento. También soy profesora del Master in Business en la Universidad de San Andrés. Y me encanta hablar de tecnología y trabajo en el mundo de startups. Creo que tenemos que entender que somos una minoría que representa más o menos el 1-2% de la población, que en empresas que tienen 100 empleados, más o menos deberíamos esperar que haya por lo menos una persona trans, en el caso de nuestra minoría, de la comunidad trans. Entonces, prepararnos es algo que deberíamos hacer, porque además la misma sociedad está yendo a un lugar donde hay cada vez más personas que logran expresarlo. En mi caso, yo demoré casi 37 años en decirlo, en decir que soy trans, pero las generaciones más jóvenes ya no lo hacen. Por suerte pueden expresarse de más jóvenes, y creo que eso tenemos que entenderlo como que si queremos que nuestra empresa tenga mayor posibilidad de contratar personas valiosas para que agreguen valor a la organización, tenemos que prepararnos para aceptar estas diversidades dentro de las mismas. Entonces, es un proceso que deberíamos tenerlo como natural. Hacerlo no es tan difícil, es solamente entender, conocer un poco más, adentrarse, apoyarse en organizaciones que ya dan este tipo de apoyos, no son costosos, y la verdad que con un poco de conocimiento ya se vuelve súper natural. Tenemos que entender que el colectivo trans tiene diferentes
personas que algunas son las personas trans mayores, que tal vez sufrieron muchísimo más la discriminación, marginalización. Entonces ahí tenemos una dificultad más grande de integrar a esas personas a los diferentes trabajos. Ahí hay un grado de reparación que tenemos que hacer como sociedad, de entender, bueno, estas personas tal vez o las tenemos que ayudar a integrarse, o si no se pueden integrar tenemos que ayudarlas a tener un mejor pasar. Pero en las generaciones más nuevas también existe todavía cierto grado de discriminación, de dificultad en conseguir trabajos. Las empresas todavía no están preparadas en entender qué tenemos que hacer si llega una persona trans a la empresa. A veces es más miedo que otra cosa, entonces por miedo tal vez no contratamos a personas de diferentes minorías, no solamente personas trans, sino del LGBT o de otros entornos. Entonces ahí entran actores sociales que podemos utilizar. Nosotros en Workana trabajamos mucho con una ONG que se llama Impacto Digital, que tienen un programa que se llama Contrata Trans, y nos ayudaron en mi proceso, en el caso de Workana. Después también contratamos a alguna persona trans para que se sume al equipo, pero teniendo ese apoyo es mucho más fácil. No es difícil, es solamente aprender algunas cosas para que las personas puedan integrarse mejor y para que el equipo de la empresa se sienta cómodo cuando ingresa una persona de una minoría como es las personas trans a una empresa. Si todos somos de la misma universidad, fuimos a los mismos lugares, crecimos en lugares parecidos, con los mismos ingresos, de entornos sociales similares, es que tenemos sesgos y cosas que no sabemos ni vemos. Y cuando empezamos a traer y formar equipos que son más diversos y que tienen diferentes aportes, las personas que son parte de diferentes diversidades se sienten cómodas en ese lugar, que es importante, tienen que tener lo que llamamos seguridad psicológica de sentirse libres de poder expresarse, hablar y demás. Ahí es cuando generamos mucho más valor para la empresa porque nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Antes de transicionar, lo que hacía, lo hacía por ahí un querer crecer y cambiar la sociedad o tener impacto y lograr como objetivos cada vez más grandes. Eso todavía lo tengo, me gusta crear cosas desde cero, como una empresa que tenga un impacto en la sociedad, que cambie una realidad. Nosotros en lo que hacemos un poco influenciamos y ayudamos a que las personas puedan empezar a trabajar cada vez más desde casa y después, bueno, después ocurrió la pandemia. Pero eso lo tengo todavía. Lo que me pasa ahora es una cierta presión no me puedo equivocar, o tal vez un miedo mayor al fracaso o al que hay más ojos sobre mí, y tratar de ser un ejemplo para otras personas, sobre todo de mi comunidad, porque lo valoro más y es algo que me importa. Y nada, quiero hacerlo bien, porque también creo que a veces nos juzgan un poquito más a quienes somos de diferentes minorías. Incluso lo sabemos con las mujeres cis, no trans, que también se las juzga más y eso genera presión. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La Voz, 120 años. Está en marcha un nuevo blanqueo de capitales en la Argentina y aquí va un dato clave para pequeños y medianos ahorristas. Uno de los objetivos principales del gobierno es que la gente saque sus dólares ahorrados, estos que habitualmente se dicen que están debajo del colchón, y por eso el régimen tiene mucha flexibilidad. Imagínate que según las estimaciones oficiales hay alrededor de 250.000 millones de dólares que están fuera del sistema. Es un montón de plata. Si hiciéramos un promedio simple, bruto, eso equivale a que cada argentino tendría aproximadamente 5.000 dólares ahorrados e inmovilizados. Pero vamos a lo importante, porque si la opción es blanquear dinero, hay aquí un incentivo que es muy fuerte y que es que no hay ni multa, ni penalidad, ni tampoco un impuesto especial para aquellos que quieran exteriorizar o regularizar hasta 100.000 dólares.
¿Cómo se opera en este caso? Bueno, en realidad tenés que adherir al blanqueo en esta primera etapa que vence el 30 de septiembre, abrir una cuenta especial en el banco con el que habitualmente operas y depositar en esa cuenta los dólares que vas a blanquear. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero comprar un inmueble, una casa, un auto o eventualmente invertir esa plata en algún título? Bueno, en realidad lo podés hacer por más que la plata esté inmovilizada hasta el 30 de septiembre, siempre y cuando realices una declaración jurada en la que conste el destino final del dinero. Obviamente que el blanqueo es mucho más amplio y por eso para tomar una decisión y sacarte todas las dudas, lo importante aquí es contactar con un especialista, en este caso un contador o un tributarista. Hasta aquí llegamos hoy, nos encontramos en la próxima ronda de negocios. Chau.